Listo, iniciamos. Bueno, Entonces, buen día, nosotras hacemos parte del Tecnólogo de Gestión Documental y pues esta entrevista es con el fin de saber la satisfacción del profesional del Sistema Integrado de Gestión que además hace parte del Comité de Archivo. Bueno, haciendo una recopilación de los entregables que realizamos a la empresa, uno de ellos es el organigrama en el cual se establecen cada una de las dependencias de manera jerárquica. Además, el diagnóstico integral que se realiza siempre al iniciar con, con el proceso de gestión documental. Em, Sigue el PINAR, que es el Plan Institucional de Archivo, en el cual establecemos el plan que se va a llevar a cabo con el fin de dar mejora a la documentación de la entidad. Em, bueno, continuamos con el comité de archivo, en el cual pues Carlos Caro hace parte. Y continuamos con el mini manual, mini manual de correspondencia, en el cual se establecen los procesos que la empresa debe llevar para el control y el acceso a esta misma correspondencia, tanto externa como interna. Y para finalizar, la propuesta de gobierno digital y propuesta cero papel, que buscaba digitalizar la documentación y minimizar la cantidad de documentos físicos que maneje la entidad. Entonces, queremos saber, señor Carlos, cómo se siente con cada uno de estos entregables. muy buenas noches, niñas. Gracias por este espacio y pues y el apoyo que ustedes han brindado a la organización para ser un poco más estructurada en los aspectos documentales, ya que no se contaba pues obviamente con un archivo en tres facetas. No sé cómo nombre le darán ustedes, pero como un archivo vigente a la cual pues, me permita a mí consultar de manera inmediata la información y un archivo que pues obviamente ya queda en una caja a esperar su ciclo de vida, que pues obviamente ya toca hacer la depuración con el comité de archivo y se levante el acta. Bueno, no sé con qué aspecto o punto vas a iniciar para ver cómo fue mi satisfacción o si en verdad la organización determinó para su respectiva revisión e implementación. Bueno, pues podemos iniciar con el organigrama, teniendo en cuenta que la entidad no contaba con uno ya establecido. ¿Es útil tener este tipo de instrumentos? Listo, sí, perfecto. Y me sirvió porque a la final nosotros contamos con una estructura organizacional que va amarrada con el contexto de la organización y teníamos toda la planeación estratégica. Nos faltaba pues el organigrama que teníamos era un borrador, todavía no estaba pues obviamente avalado y aprobado por la alta gerencia. Entonces el apoyo de ustedes me permitió esclarecer pues obviamente un poco más estructurada el organigrama de la organización. Entonces agradecido de esa orientación que nos brindó a la empresa. Perfecto. Pues seguimos con el PINAR. Si gustas, recordemos que en el PINAR es prácticamente un programa que nos va a permitir mejorar la documentación. Ahí establecemos estrategias como son la implementación de tablas de retención, tablas de valoración, cuadro de clasificación, el mini manual de correspondencia que ya se entregó también a la entidad. Esto pues con el fin, volvemos a de organizar, tener control de la documentación. Allí también establecemos los recursos y las fechas que se programan para la entrega de cada uno de estos instrumentos. ¿Qué te parece este entregable? Bien, sí, porque las carpetas que teníamos, digamos, en los procesos estratégicos de la empresa y como el proceso estratégico de acuerdo a
a la planeación estratégica me permitió a mí ser un poco más estructurado y comunicativo con la alta gerencia, ya que la alta gerencia tiene un proceso que se llama mejora continua. Entonces, me identificó automáticamente qué es lo más importante, ¿sí? La foliación, que eso no lo teníamos, desconocíamos que es un folio, ¿sí? Desconocíamos, pues obviamente, que se podía custodiar, el tiempo que se podía custodiar, entonces ya quedaron rotuladas. Ustedes hicieron unos cuadritos en las carpetas, que va por la parte de afuera, y anexaron una información digital en el computador como para controlar todos los documentos que tiene cada proceso. Y eso es muy bueno. Vale, perfecto, gracias. Del que haces parte, entendemos que puede ser un trabajo de más, sin embargo sigue siendo muy importante, y agradecemos tu participación en el comité de archivo, el cual verifica y aprueba cualquier tipo de mejora que nosotros como gestores documentales queremos implementar en la empresa. ¿Qué te parece este comité? ¿Te parece útil? Sí, por cierto lo integré, porque sucede que como profesional en los procesos de gestión, nosotros también tenemos un tiempo estimado a la documentación, ¿sí? Tenemos un tiempo de, digamos, de 5 años, de acuerdo, pues obviamente el proceso. Y sí me parece útil porque así me permite a mí amarrarlo con ustedes y hablar el mismo idioma. Entonces, Archivo se encarga de guardar, por ejemplo, un examen ocupacional de 20 años, ya que impartiendo de ese punto de vista se establece una norma. Entonces, eso me permite a tener y fortalecer la misma comunicación de manera asertiva con el equipo o con el grupo que son ustedes, que me han venido apoyando en todas las documentaciones de gestión documental. Y sí me parece útil. Igual yo soy la parte del que hago parte del comité, entonces, al contrario, ha habido mejora continua y eso es bueno. Perfecto, muchas gracias. Em, Sabemos que la entidad hace uso de correspondencia, tanto interna entre cada dependencia como externa. Para eso no, realizamos un mini manual en el que establecemos los procesos que se debe llevar a cabo para este tipo de correspondencia. ¿Te parece útil? ¿Lo has implementado? ¿Tienes alguna duda al respecto? Sí, tengo una duda. ¿Me puede dar un ejemplo de las tareas que ustedes hicieron allá sobre ese punto para yo orientarme? Porque estoy echando cabeza, pero como manejo mucha información, de pronto no lo tengo presente. Ponme un ejemplo que ustedes estuvieron apoyándome. ¿A qué se refiere para yo brindar si estoy, digamos, de acuerdo o está en un proceso de revisión? Perfecto. Uno de los puntos fue básicamente formato para correspondencia interna. Ese es uno de ellos, aunque hay 5 si no estoy mal. En ese formato de correspondencia interna es, vuelvo, un formato en Excel y sí, a continuación de ese formato se especifica qué se debe llenar en cada una de las celdas. A Ah, ok, continuación, ya me un acordé. mapa de flujo, ajá, en Ya donde me se acordé. habla al Sí, respecto. hay un cuadro de Excel que ustedes hicieron que es si llega una carta y se va a dirigir a un área pertinente. Ya me Exacto, acordé porque a mí me llegó, por ejemplo, una citación de la ARL y la niña se encargó de anexar esa información de esa carta y colocó al área donde va a ser dirigida esa carta. ¿Es correcto. la que estamos hablando? Sí, señor. Sí, Perfecto, sí, y eso nosotros no lo teníamos. Toda la documentación que llegaba, pues obviamente cualquiera tonto tenía acceso a ella y a veces eso no es sano. Entonces, eso me permitió a mí un poco controlar que esa persona se encargaba de dirigir esas correspondencias al área pertinente, no a cualquier persona o a cualquier área que no le compete. Listo, perfecto, gracias.
Sabemos que hacen uso de documentos digitales y electrónicos. Sí. Sin embargo, la mayoría de sus documentos son de manera física. Nosotras elaboramos una propuesta de cero papel y de gobierno digital. En ella, en la propuesta de gobierno digital, eh, establecimos que era importante y recomendamos que la información que se tuviera en la USB del computador también se subiera a un drive con el fin de tener la información en ambos estados y tener un poco más de control en cuanto a su seguridad. Además, en la propuesta de cero papel, propusimos que los documentos físicos que ya no tuvieran demasiada relevancia en la empresa se pudieran digitalizar y poder eliminar ese tipo de documentos que ya no sirven, ya no son útiles para la empresa. ¿Qué te pareció la propuesta? Bueno, en el primer punto sobre la custodia de la información de la organización, nosotros tenemos un procedimiento que se llama de comunicación interna y externa. Esto nos permite a nosotros controlar esas digamos, esa información de la empresa para darle continuidad empresarial si llegado el caso a futuro pase algo. Nosotros contamos ya con una nube y agradecemos pues, obviamente la implementación o las propuestas que nos plantearon sobre la custodia de la información. Nosotros ya contamos con una nube y esa nube se hace cada 3 meses, se hace trimestral. Entonces, cada área trimestralmente se encarga de custodiar esa información y lo envía a la nube y se guarda. Eh, en mi caso particular, cuando tenemos obras civiles, yo lo entrego en un drive, lo trabajamos también por un drive, el profesor del sistema de gestión y el profesional que está en la obra, pues obviamente alimenta ese proceso y lo que hago yo es descargar la información y también la subo a una nube. Hay áreas que no lo hacen trimestral, sino mensual por la cuestión de digamos, más que todo porque son temas muy delicados de la empresa, entonces mensualmente lo está haciendo, como por ejemplo el área financiera, ¿ya? Ellos sí lo hacen mensual. En mi área lo hacemos trimestral, igual el área de la alta gerencia. Y en cuanto a la propuesta de cero papel, yo lo amarré junto porque nosotros manejamos también el proceso ambiental, acorde a la 14.001 del 2015. Y esa propuesta ambiental pues obviamente fue un gran aporte y le di visto bueno en mi área porque me permitió a mí a que hay documentos que no son de mayor impacto y lo que yo hice fue dejarlos digitalizados y como manejamos correos corporativos, únicamente es que me den en el correo respuesta de aprobación o digamos a la espera de esa respectiva aprobación. Entonces me ayudó a mitigar un poco más ese impacto ambiental. Entonces, pues digamos, tuve en cuenta esa parte de la propuesta de cero papel. Por hay documentos que sí o sí son relevantes y de impacto a la empresa, que no lo puedo manejar así, porque llevan firmas y eso sí me toca realizarlo. Pero también se está planteando o se tomó en cuenta lo que ustedes brindaron la orientación sobre la escaneada de esos documentos. Entonces eso fue muy vital para nosotros. Nosotros no lo teníamos y de ahí pues me permitió esa parte. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, igual, nuevamente te agradecemos por la atención que nos has prestado, por tu interés respecto a cada uno de estos instrumentos que son vitales para la organización documental. Y pues esperamos eh, te hayan funcionado y los que vienen, los que se aproximan, como lo son las tablas de valoración, las tablas de retención y el cuadro de clasificación y el inventario, también aporten a la organización de cada uno de los documentos que manejes tanto en tu área como en general en toda la empresa. Entonces, Gracias, muy amable por su apoyo muchísimas también. gracias. Entonces concluimos esta entrevista. Eh,
Listo. Que tengan buena noche todos. Gracias, muy amable. Hasta luego. Gracias.